Bienvenidos todos. Este curso tiene por título, como ven, El Evangelio de la Vida. A ver, ¿de dónde está sacada esta frase? ¿Alguien sabe? ¿De una encíclica? ¿De quién? Claro. San Juan Pablo II, la encíclica Evangelium Vitae, Evangelio de la Vida. La palabra evangelio, ¿qué significa? Buena noticia, ¿no? O sea, es la buena noticia de la vida, del valor de la vida humana. Es una encíclica muy importante en la historia reciente del magisterio. Para el que le guste leer, estudiar, profundizar, les recomiendo que la puedan leer. Por internet es de fácil acceso, ¿no? Bueno, yo muchas cosas que me voy a mover en el curso. Las fuentes principales del curso van a ser esta encíclica, el Evangelium Vitae, y también el Catecismo de la Iglesia Católica. Son como las dos fuentes principales, ¿no? Entonces, Cristóbal. Entonces, bueno, como ustedes saben, bueno, el tema de la vida humana dentro de los mandamientos está regulado. ¿En qué mandamiento? El quinto. El quinto mandamiento que dice no matar, no matar. Quizás han escuchado ustedes que alguna vez se ha criticado a la moral cristiana. Se ha dicho que sería una moral de prohibiciones. No hacer esto, no hacer esto otro. De hecho, dentro de los 10 mandamientos, 6 de ellos, o sea, del quinto al décimo, son prohibiciones. Es no hacer eso. Pero eso en el fondo es una mirada muy superficial, decir que la moral cristiana es una moral de prohibiciones, porque, como vamos a explicar ahora, cada prohibición es verdad que marca un límite que no podemos traspasar, pero el mandamiento es también una llamada a avanzar en la afirmación del valor que protege esa prohibición. A ver, vamos, bueno, acá hay una cita justamente de la Evangelium Vitae, la vamos a leer y la vamos a comentar. A ver, ¿quién quiere leer? Acá algún lector. Pamela. Padre, Sí. Los mandamientos de Dios nos enseñan el camino de la vida. Los preceptos morales negativos tienen una importantísima función positiva. El no que exigen incondicionalmente marca el límite infranqueable más allá del cual el hombre libre no puede pasar, y al mismo tiempo indica el mínimo que debe respetar y de él que debe partir para pronunciar innumerables sí, capaces de abarcar progresivamente el horizonte completo del bien. Los mandamientos, en particular, los preceptos morales, negativos, son el inicio de la primera etapa del camino hacia la libertad. La primera libertad, escribe San Agustín, no es tener delitos. Cuando el hombre empieza a no tener tales delitos, comienza a levantar la cabeza hacia la libertad. Pero esta es una libertad incondicionada, no perfecta, Incoada, no perfecta. A ver, la moral cristiana es la moral del bien. O sea, el camino a la moral, el camino a la virtud es el camino del bien. Ahora, el sentido del precepto negativo, de la prohibición, es justamente, como dice acá, es marcar un límite que no podemos traspasar. Ese límite infranqueable. Pero la moral cristiana no se limita a no traspasar ese límite. No es una moral de mínimos, por así decir. Una frase del Padre Hurtado, nuestro santo chileno, que yo le he dicho alguna vez acá, él decía, está bien no hacer el mal, pero está mal no hacer el bien. Sí, está bien no hacer el mal, sí, por ahí hay que partir, evidentemente, ¿no? Pero no podemos limitarnos a no hacer el mal. Tenemos que promover el bien en todas sus formas. Entonces, en este sentido, cada uno de los mandamientos negativos, en el fondo, es la garantía de protección a una gran afirmación. Bueno,
Bueno, en el caso de no matar, lo vemos claro, ¿no? ¿Cuál es la gran afirmación? La vida, ¿no? La vida. O sea, en el fondo, el no matar promueve la vida en todas sus formas. Pero así lo podríamos también ver respecto a cada mandamiento. Por ejemplo, no va a ser el tema de ahora, porque no vamos a ver todos los mandamientos, pero el sexto mandamiento, no fornicar, no cometer actos impuros, es esa garantía que resguarda la gran afirmación de la dignidad del auténtico amor humano, del amor con mayúscula. El no robar, bueno, es la justicia. El no mentir, evidentemente, es la verdad. O sea, cada negación es un límite que no podemos traspasar, pero a partir del cual parte también un camino de promoción del bien. De ese bien que es el que quiere asegurar, resguardar justamente la prohibición. Por eso dice acá que de ese límite infranqueable, que es el mínimo que debe respetar. O sea, si nos contentamos con no hacer el mal, estamos a un nivel de mínimos. O sea, como para pasar con un 4 quizás, ¿no? Pero el cristiano no debe aspirar al 4, debe aspirar al 7. Además que yo siempre digo, el que apuesta a lo mínimo, lo más probable es que no va a llegar ahí. El que apuesta a lo máximo, bueno, puede que no llegue a lo máximo, pero al menos se va a acercar, ¿no? Entonces siempre hay que aspirar a más. Sabiendo que dada la fragilidad humana probablemente no vamos a llegar a eso máximo, pero al menos si aspiramos a más, le damos a hacer empeño, ¿no? Entonces, a partir de ahí acá debe pronunciar innumerables sí, capaces de abarcar progresivamente el horizonte completo del bien. Yo alguna vez he hecho un dibujo así, no está acá, pero hago como un sí grande con mayúscula y alrededor de ese sí, varios no pequeños, ¿no? Pero el mandamiento es la afirmación del bien. Ya, Cristóbal. Entonces, sigamos, Arturo. El mandamiento no matarás establece, por tanto, el punto de partida de un camino de verdadera libertad, que nos lleva a promover activamente la vida y a desarrollar determinadas actitudes y compromisos a su servicio. Obrando así, ejercitamos nuestra responsabilidad hacia las personas que nos han sido confiadas y manifestamos, con obras y según la verdad, nuestro reconocimiento a Dios por el gran don de la vida. Dice, el punto de partida de un camino de verdadera libertad. Porque, a ver, la libertad, ¿para qué nos fue dada? ¿Cuál es la orientación de la libertad? ¿Cuál es el fin de la libertad? ¿Sí? ¿Mm? Es una posibilidad, pero nos fue dada, pero la orientación de la libertad propiamente es el bien. Sin duda que para que sea posible la libertad implica también la posibilidad de hacer el mal. Pero el mal es un mal uso de la libertad. Es un abuso de la libertad. Es verdad, es una posibilidad dramática, pero es cierto, podemos hacer el mal, ¿no? Pero la libertad no fue dada para el bien. O sea, esa es la orientación de la libertad. O sea, fondo para que, por así decir, libremente nos autodeterminemos hacia el bien, ¿no? Entonces, por eso dice acá, el mandamiento establece el punto de partida de un camino de verdadera libertad, ¿no? Que nos lleva a promover activamente la vida en todas sus formas. Cristóbal. Bien, entonces ahora, entrando, o sea, viendo un poco, explicando un poco más la afirmación esta, el título del curso, ¿no? Esto el Papa lo desarrolla en la encíclica largamente, ¿no? Habla del Evangelio, esa buena noticia de la vida que está en el centro del mensaje de Jesús. Y yo acá resumí colocando algunos aspectos, ¿no? que en la encíclica están mucho más desarrollados. Dice, primero, la encarnación del Hijo de Dios y luego su pasión y muerte nos revelan el altísimo valor del ser humano. O sea, piensen ustedes el hecho que el Hijo de Dios, ¿no? Consustancial al Padre, como decimos el credo, ¿no? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, haya querido hacerse hombre.
uno de nosotros. Eso significa que el ser humano tiene un valor grande a los ojos de Dios. O sea, uno dice, o sea, eso, en alguna parte el Papa Juan Pablo II habla de ese estupor, de ese asombro que debe suscitar en nosotros el hecho de que el Hijo de Dios se haya hecho hombre. O sea, ¿quién es el hombre para que haya merecido que el Hijo de Dios se hiciera uno de ellos? Y más todavía, ¿quién es el hombre para que el Hijo de Dios haya querido padecer y padecer hasta el extremo que padeció por nosotros? O sea, tiene que tener un valor muy grande la vida humana para que el Hijo de Dios haya sido capaz de tanto, ¿no? Perdón, voy a sacar tanto calor. Luego, si uno ve el Evangelio, uno ve como Jesús se acerca de modo especial a los pobres, a los disminuidos, a los pequeños, ¿no? Especialmente los que en la época no tenían valor. Por ejemplo, los leprosos, por ejemplo, los niños, por ejemplo, la mujer, que también en la época era bastante poco valorada, ¿no? Entonces, en fondo, esa actitud de Jesús de acercarse a todos, especialmente a los más pequeños, nos indica también que toda vida es un bien al cual el amor del Padre da sentido y valor. O sea, Jesús va a dignificar a la mujer, va a dignificar al enfermo, al disminuido. Bueno, y también, sin duda, el don de la vida eterna. O sea, si esta vida humana tiene una proyección eterna, una proyección trascendente, eso le agrega también un valor, un plus, ¿no es cierto? Un valor agregado grande. Ahí podríamos leer la cita, ¿no, Cecilia? El don de la vida eterna. Gracias a este anuncio y a este don, la vida física y espiritual del hombre, incluida su etapa terrena, encuentra plenitud de valor y significado. En efecto, la vida divina y eterna es el fin al que está orientado y llamado el hombre que vive en este mundo. Claro. O sea, la vida tanto física como espiritual del hombre, incluida su etapa terrena, encuentra plenitud de valor y significado. Y sobre todo considerando que, según la enseñanza, bueno, bíblica, ¿no?, y de Cristo particularmente, esa vida eterna también tendrá relación a lo que haya sido la vida en esta tierra. O sea, una vida en esta tierra buena, bueno, nos asegura el cielo. Pero también ese cielo no lo podemos perder si esa vida no ha sido buena. Entonces, eso también le da un valor especial, ¿no? Un valor particularmente grande a la vida, incluso en esta dimensión terrena. Justamente porque en esta vida en la tierra se asegura la eternidad. Bien, sigamos. Bueno, y la vida es un bien porque en el hombre se refleja la realidad misma de Dios. La Biblia expresa con esa expresión creados a imagen y semejanza. Es la única criatura de la cual dice la Escritura que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Y hecho, el relato del Génesis, te recordarán que cuando Dios va creando los distintos elementos, va diciendo, y vio Dios que era bueno, después cada elemento creado, y después cuando crea al hombre, ¿qué es lo que dice? Y vio Dios que era muy bueno, ¿no? Que era muy bueno. O sea, creado a imagen y semejanza de Dios. La vida que Dios ofrece al hombre es un don con el que comparte algo de sí mismo con la criatura. O sea, si bien, a ver, el cristianismo
nosotros no somos panteístas. ¿Saben lo que es el panteísmo? Sí. ¿Qué es lo que es? Es una doctrina que proclama que la creación, la criatura, es parte de Dios, espera en Dios. Dios es la creación misma. Claro, o sea, como que en fondo todo sería Dios. Como que nosotros seríamos una partícula de la divinidad o una emanación de la divinidad. No, eso no es el cristianismo, ¿no? O sea, hay una diferencia y una distancia entre el creador y la criatura. Pero si hemos sido creados a imagen divina, significa que en el ser humano hay como una huella, una impronta, ¿no? Como una marca, una huella divina, ¿no? O sea, hay un vínculo particular entre el creador y la criatura humana. O sea, hay un vínculo creador y toda la creación, sin duda, ¿no? Y toda criatura. Pero particularmente con el ser humano que ha sido creado a imagen y semejanza. Bueno, y esta frase de Jesús: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, estos puntos es para mostrar, ¿no?, que la vida es una buena noticia. La vida de cada persona, de toda persona, más allá de sus cualidades, lo vamos a ver, más allá de lo que sea a los ojos del mundo, toda vida es una buena noticia. Por eso el Papa tituló este documento el Evangelio de la vida, ¿no?, la buena noticia de la vida humana. Padre, ¿Vamos bien? ¿le Sí. puedo hacer una consulta? ¿Sí? ¿Qué diferencia tiene la Evangelium Vitae con la Humane Vitae? Son temas distintos. Porque la Humane Vitae, no lo vamos a ver acá, es una encíclica de Pablo VI, sobre un tema muy específico, que es la regulación de la natalidad. Claro, el título Humane Vitae es de la vida humana, ¿no es cierto? En cambio, la Evangelium Vitae fondo, da una mirada global, mucho más, trata muchos temas en torno justamente al valor sagrado de la vida humana, ¿no? Entonces, trata en fondo mucho, bueno, no es difícil decir todo, pero muchos de los temas que han sido debatidos en la cultura contemporánea, ¿no? De hecho, este año se cumplen los 30 años de la Evangelium Vitae, porque fue el año promulgada en 1995. ¿Alguna pregunta antes de seguir avanzando? Sigamos. A ver, entonces ahora, yendo al mandamiento, al no matar, a ver, ¿quién quiere leer usted? Bueno, dice, valor absoluto al mandamiento no matar. La vida humana es sagrada porque desde el inicio comporta la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador. Su único fin, solo Dios, es Señor de la vida. Desde su comienzo hasta su término, nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar, de modo directo a un ser humano inocente. Acá la cita está del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Que la abreviación que se usa es CEC o CCE, que es la abreviación en latín, ¿no?, del Catecismo. ¿Te llama algo la atención acá, en esta cita? Sí. ¿Sí? ¿Cuál? Dice matar de modo directo. Habla matar de modo directo, sí, un punto que vamos a ver en algún momento. En ninguna circunstancia. En ninguna circunstancia, sí, está marcando un carácter absoluto del ser humano inocente. A ver, vamos a explicar esto un poco más, ¿no? Primero dice, la vida humana es sagrada porque desde el inicio comporta la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Es decir, no es que el vínculo con Dios esté al inicio y después Dios se desentienda totalmente de la criatura. No. O sea, el vínculo con el Creador se mantiene. Se mantiene. O sea, por eso dice acá, toda vida humana tiene algo de sagrado, ¿no? No, la palabra sagrada implica una relación con la divinidad, con Dios. Entonces, toda vida humana es sagrada porque comporta este vínculo con el Creador, un vínculo que se mantiene, que no solamente el acto inicial de la creación,
Eso por una parte, ¿no? Por tanto, consecuencia de eso, solo Dios es Señor, ¿sí? Señor, o sea, en el sentido de dueño, ¿no? Señor con mayúscula, dueño de la vida desde su comienzo hasta su término, ¿no? Solo Dios es Señor, solo Dios puede disponer de la vida desde el comienzo hasta su término. Y por eso la conclusión, ¿no? Que es fuerte, ¿no? Dice, nadie, en ninguna circunstancia, bueno, después vamos a ver el aterrizaje de esto, ¿no? Porque esta primera clase hace sobre todo colocar los cimientos, ya, al final vamos a entrar en algún tema ya, pero sobre todo estamos colocando conocimientos para comprender bien lo que viene después, ¿no? Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. De modo directo, en algún momento lo vamos a ver después con algún tema complejo que vamos a ver, pero directo se refiere a que el objeto directo, o sea, que mi acción está dirigida a dar muerte. Por ejemplo, a diferencia de una acción indirecta, cuando yo hago otra cosa y como consecuencia indirecta, no buscada, puede producirse la muerte. Eso ya es otra cosa, ¿no? Pero acá se refiere directo, o sea, que el acto que yo realizo tiene por finalidad dar la muerte, ¿no? Ese es el caso del amor. Calma, no nos adelantemos. Vamos con calma. O sea, ahí está enmarcado, englobado lo que significa la esencia del amor. Entonces dice, nadie puede atribuirse el hecho de matar de modo directo. Ahora dice acá a un ser humano inocente. A ver, este punto nos vamos a tener ahora un poco en esto, ¿no? A ver, quizás dejar de claro, o sea, toda vida humana, inocente o no, es sagrada. O sea, también la vida de un criminal es sagrada. También la vida de un narcotraficante, de quien sea, ¿no es cierto? Pero, claro, vamos a ver lo que la inviolabilidad absoluta de la vida se refiere en la tradición cristiana a la vida inocente. Voy a explicar muy pronto por qué digo esto. A ver, primero, el sustento bíblico, ¿no? Porque los mandamientos, ¿en qué libro de la Biblia vienen? En el Éxodo. Bueno, después son citados muchas veces, y los evangelios también, ¿no? Pero el enunciado de los mandamientos viene del libro del Éxodo. El Éxodo es del Antiguo Testamento. ¿En qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? En hebreo. El Nuevo Testamento en griego. El Antiguo en hebreo. Entonces, la expresión hebrea, ahí en Éxodo 20, razaj, que significa justamente dar muerte a otro injustamente, tiene ese matiz, ¿no? Y un poco después en el capítulo 23 dice, no quites la vida al inocente y al justo, cuando especifica el mandamiento, ¿no? O sea, en la tradición bíblica, el carácter absoluto del mandamiento se refería a la vida humana inocente, ¿no? O sea, fondo, en otras palabras, porque lo vayamos a ver por qué se dice esto, ¿no? Entonces, porque a veces se dice, porque a veces, no sé si ustedes han escuchado, ¿no? Que hay gente que dice que habría excepciones al mandamiento en no matar, y colocan el típico ejemplo que mata en legítima defensa. ¿Es legítimo matar en defensa propia? Sí. Puede ser, cierto, no ahora, muy pronto, ¿no? En ciertas circunstancias puede ser, pero eso no es una excepción al mandamiento, porque el mandamiento, el objeto del mandamiento, el absoluto del mandamiento, eso está claro en el texto hebreo original, se refiere a la vida inocente. Repito, no significa que el culpable, ¿no? Que él no tenga valor su vida, sigue teniendo valor, sigue siendo sagrada esa vida, pero no es absolutamente inviolable. Y el ejemplo más claro que vamos a ver ahora inmediatamente es el de la legítima defensa. Y el que mata, por ejemplo, por accidente. Eso es otra cosa. Ahí
ahí estamos hablando de otra cosa, porque ahí podría ser, lo que decíamos hace poco, una acción indirecta. O sea, imaginemos que, claro, si yo voy manejando, Dios no lo permita, ¿no? Y alguien se me cruzó el camino y lo mato. Eso, el objeto directo de mi acción no era matarlo. Por eso acá dice matar de modo directo, ¿no? Ahora, si yo estoy manejando con alcohol o no respeté las reglas del tránsito, podré ser ahí culpable, pero culpable también de modo indirecto, porque igual yo no buscaba eso, pero igual no significa que no tenga culpa. O sea, voy a tener culpa ahí por la negligencia que coloqué, por ejemplo, en beber antes de manejar. Sí. Entonces, vamos a ver ahora, pero en el fondo lo que quiero decir que el tema de la legítima defensa, que vamos a ver ahora inmediatamente, no significa una excepción al no matar. Porque, repito, el contenido, el objeto directo del quinto mandamiento del decálogo en la tradición bíblica es la vida inocente. Esa es la que es absolutamente inviolable. O sea, ahí ese límite del mandamiento, ese límite negativo, ese no, como decimos al comienzo de la clase, se refiere ese límite a tratándose de una vida inocente, nunca jamás, por ninguna circunstancia, aunque se venga del mundo abajo, se puede traspasar ese límite, ¿no? Eso nunca jamás, por ninguna circunstancia. Pero en esta otra situación, cuando no estamos ante una vida inocente, sigue siendo sagrada, hay que respetarla, tiene su valor, pero podría haber situaciones límites en que sea legítimo causarle la muerte. Y el caso más típico es la legítima defensa. Siguiente, a ver. Bueno, todo lo que está arriba ya lo dije, ¿no? O sea, toda vida, también la culpable, tiene valor y dignidad. En principio es inviolable también, sin duda, pero esta inviolabilidad es absoluta solo en el caso del ser humano inocente. La legítima defensa. A ver, ¿qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? El amor a sí mismo constituye un principio fundamental de moralidad. Es por tanto, legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal. Pena de muerte, la guerra. Entonces, a ver, hay un legítimo amor de sí mismo. Por algo el mandamiento dice ama al prójimo como a ti mismo. Significa que hay un legítimo amor a sí mismo, ¿cierto? O sea, hay un deber, en otras palabras, hay un deber de cuidar la propia vida. Por eso, por ejemplo, no lo vamos a ver acá en este curso, pero el cuidado de la salud es parte también del mandamiento. O sea, si uno se enferma, es un deber, de manera, por supuesto, proporcionada, pero ir al médico, seguir los tratamientos, ¿no? O sea, bueno, cuando entremos al tema de la eutanasia vamos a ver también algunos matices de eso, ¿no? Pero en principio, uno tiene que cuidar la propia salud, sin duda, ¿no? Sin duda. Entonces, ahora dice acá, el que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal. Y si él no es culpable, ¿quién será culpable de esa muerte? ¿Qué creen ustedes? Si en legítima defensa yo doy muerte al agresor, ¿quién será el culpable de esa muerte? El mismo agresor. El agresor que se puso la circunstancia de arriesgar su vida, ¿no? Ahora, para que sea lícito desde el punto de vista moral, dar muerte en legítima defensa tienen que darse 3 condiciones. Esto es importante, ¿no? Porque si no, caemos en la ley de la selva, ¿no? ¿Cuáles son las 3 condiciones que indica la moral tradicional y que habitualmente están recogidas en el derecho también, ¿no? Una, que tiene que haber una proporción entre lo que está siendo atacado y la defensa. O sea, no porque si Cristóbal me insulta, yo lo voy a matar. No, ahí no habría ninguna proporción, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber una proporción, ¿no? O sea,
lo que me están atacando mi vida o la vida de un tercero que está al lado mío o algo de valor muy similar, ¿no? O podría ser el caso, pues, imaginando, ¿no? O una mujer que la van a violar, podría ser. Entonces, tiene que haber una proporción entre el bien atacado, ¿no? Y, bueno, y que hay una proporción, cosa que yo me defienda dándole la muerte al agresor. Entonces, lo primero tiene que haber una proporción. ¿Cuál será la segunda condición? Se entiende que ilegítima, sí. La intención. ¿Mm? La intención. Tiene, segunda condición, que no haya otro medio de defensa. Porque si tengo otro medio que no cause la muerte del agresor, siempre lo debo preferir. O sea, si, no sé, si yo me puedo defender de otra manera, ¿no? Elijo ese otro modo, ¿no? Y lo tercero, que es muy importante, tiene que ser en el acto. Porque si hoy día me agredieron y mañana yo voy a la casa a matar al agresor, eso se llama venganza. Eso no es legítima defensa, ¿no? O sea, tiene que ser en el acto. Entonces tienen que darse estas tres condiciones conjuntamente, ¿no? Conjuntamente. O sea, una proporción entre la defensa y el ataque. No tiene que darse razonablemente otro medio de defensa, al menos que en el momento la persona no tiene a mano otro medio de defensa, ¿no? Y tiene que ser en el acto, ¿no? Porque la venganza nunca es cristiana. La venganza nunca, ¿no? Nunca. Si después, ¿qué es lo que hay que hacer después? Bueno, hacer que la justicia opere. O sea, hacer la denuncia, ir a los tribunales, en fin. Pero nunca la venganza por las propias manos, ¿no? Entonces, dándose esas tres condiciones conjuntamente, es legítimo dar muerte al agresor. Y en este caso yo no soy culpable, el culpable es el agresor que se le colocó en tales circunstancias de poner en riesgo su propia vida, ¿no? Y por tanto, y repito, no es una excepción al no matar. O sea, el no matar, como está formulado en la tradición bíblica, vamos a ver, no tiene excepciones. ¿Sí? Dar muerte directamente a un inocente no tiene excepciones. Entonces, vamos a ver después con los casos complicados, ¿no? ¿Sabían esto la legítima defensa, no? Más o menos, sí. Bueno, ojalá que nunca a nadie nos le toque hacer algo así, ¿cierto? Pero, bueno, nunca se sabe, ¿no? Ese día cómo están las cosas. Sí. Sí. Y a veces la legítima defensa puede ser incluso un deber moral. O sea, imaginemos un padre de familia que está poniendo en riesgo la vida de su esposo o de sus hijos. Tiene un deber moral si tiene los medios para hacerlo, por supuesto, ¿no? O sea, digo yo, si tiene los medios para hacerlo, porque sabemos que hoy día, o sea, muchas veces lo mejor, si a uno lo asaltan, es dejarse hacerlo, o sea, porque las consecuencias pueden ser mucho peor, ¿no es cierto? Pero si uno tuviera los medios para hacerlo, puede ser un legítimo deber, o sea, un deber moral incluso, la defensa, ¿no? Entonces, eso está claro, ¿no? Eso, la legítima defensa, siempre está que digo yo, no es un invento de ahora, o sea, las condiciones que yo les dije ya están formuladas, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII. O sea, vienen de toda la tradición cristiana, ¿no? Y se ha planteado, lo coloco ahí yo con punto de interrogación, bueno, no vamos a entrar mucho en estos temas, ¿no? Pero se ha planteado el tema de la pena de muerte y la guerra. La pena de muerte, bueno, podríamos entrar en un debate larguísimo, ¿no? Por eso no quise acá yo playarme de este tema. Si yo les tuviera que sintetizar la postura de la Iglesia, a ver, tradicionalmente, aplicando los principios de la legítima defensa, proyectándolos a nivel social, la Iglesia admitía la legitimidad de la pena de muerte en ciertas circunstancias. Ahora, hoy día el Papa Juan Pablo II, manteniendo eso, señaló
señaló en su momento, y así fue plasmado en el Catecismo de la Iglesia Católica, que en el fondo hoy día, con el avance de la sociedad, en el fondo es muy difícil imaginar alguna situación en que la sociedad no tenga otro modo de defensa, ¿no? O sea, y en general, si le parece más coherente con una postura de defensa de la vida, el oponerse a la pena de muerte, ¿no? Entonces, eso quedó plasmado, se me olvidó traer acá el texto para leer la palabra exacta, pero la idea es esta, ¿no? Esto quedó plasmado en el Catecismo de la Iglesia Católica. O sea, que hoy día la sociedad, con el avance de la sociedad, la sociedad tiene, es difícil, dice, imaginar el Papa que haya circunstancias que hagan que haya que recurrir a la pena de muerte, ¿no? El Papa Francisco fue más enfático todavía, ¿no? Fue más enfático. En general, la Iglesia se ha alegrado siempre cuando un país decreta la abolición de la pena de muerte. Pero hay que reconocer que, claro, el carácter no tiene un carácter absoluto en la moral cristiana, la postura contraria a la pena de muerte como la podría tener en otros temas que vamos a ver en el tema del aborto, ¿no? Porque estamos en planos muy distintos. O sea, justamente el plano de la diferencia entre la criatura más inocente, como vamos a ver, y un culpable. Bueno, podríamos debatir mucho en esto, o sea, pero en síntesis, o sea, hoy día la Iglesia piensa que, o sea, la sociedad tiene otras maneras de defenderse, que se ve más coherente con la postura de defensa de la vida, oponerse a la pena de muerte. Pero si hubiera un católico que dijera, bueno, yo sería partidario en ciertas circunstancias extremas, yo creo que no se podría decir que se sale de la fe de la Iglesia. O sea, si alguien dijera, no, yo le aplicaría la muerte a todo el mundo, sí, ahí obviamente eso ya no. Obviamente que no, ¿no? Sí, entonces la postura tradicional era aplicando los mismos principios de la legítima defensa. Claro, pero ahí igual hay una diferencia, porque la legítima defensa tiene que ser personal, tiene que ser en el acto. Y acá la pena de muerte se está aplicando a posteriori. Es verdad que después de un juicio, de un proceso, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Bueno, y el tema de la guerra también se ha planteado desde el punto de vista de la legítima defensa de una nación. Bueno, la guerra siempre es un drama. Siempre es un drama. O sea, ustedes saben muy bien cómo la Iglesia, quizás como nadie en nuestro tiempo, ha levantado la voz contra la guerra. Bueno, gracias a la Iglesia y al Papa Juan Pablo II, acá en Chile nos libramos una guerra con Argentina cuando estábamos a pocas horas. No sé si los venezolanos lo saben eso, ¿no? Pero fue el año 78, estuvimos a pocas horas de entrar en guerra con Argentina. A 4 horas, parece así. O sea, de hecho, la Armada Argentina ya estaba a camino para ocupar las islas del sur, y eso hubiera sido la guerra. Pero fue gracias a la intervención directa del Papa Juan Pablo II, que después empezó una larga mediación, que imagínense lo que hubiera sido una guerra entre dos naciones, ¿no? O sea, bueno, podría haberse sumado más, ¿no? Sí. Bien, entonces eso, lo que quiero decir entonces es la guerra, claro, la Iglesia siempre, o sea, aboga firmemente contra la guerra, ¿verdad? Pero, claro, pero aplicando los principios de la legítima defensa, claro, una nación también tiene el deber moral de defenderse ante un agresor injusto. O sea, pensemos en la Segunda Guerra Mundial, que fue un drama, un horror, ¿no? Pero si los países, si Inglaterra, Francia, no se hubieran defendido contra la agresión nazi, a lo mejor todavía tendríamos el dominio nazi en el mundo. Claro. Entonces un poco se aplican los mismos principios aplicados a una nación, ¿no? Pero no son temas que vamos a ahondar mucho acá porque, bueno, creo que estamos de acuerdo, ¿no? O sea, nadie quiere la guerra, ¿no es cierto? Nadie quiere la guerra. Y nadie gana esa guerra. En el caso, una cosa es la guerra justa, afirmar la legitimidad de ir a la guerra. ¿Y qué ocurre con los combatientes que se ven envueltos en una acción bélica?
Otra cosa que uno puede decir, mata al enemigo para defenderse, pero también muchas veces va a matar en el contexto de un ataque en el que su vida no está siendo amenazada, pero ahí esa acción, ese matar de ese soldado, si se trata de la legitimidad de la guerra misma, Es la legitimidad del conjunto de la acción, ¿no es cierto? Es muy complejo, ¿no? Además que incluso en el caso de un país que agrede, claro, muchas veces los soldados cumplen órdenes y a veces también la propaganda nos desinforma, ¿no? Es muy complejo, el peor horrible, ¿no? Peor horrible, una cosa así, ¿no? Sí. Bien, avancemos. Entonces, yo creo que con este tema vamos a terminar, ya me quedan 15 minutos o más. A ver, pero ya estamos, en la primera clase como dije son los cimientos principalmente, ¿no? Hay un tema clásico, la moral, que son las fuentes de la moralidad del acto humano. O sea, en otras palabras, para decir que una determinada acción es buena desde el punto de vista moral, ¿qué se requiere? Bueno, y son tres las fuentes de la moralidad. Se requieren tres cosas para decir, poder afirmar que una acción, un acto humano, o sea, lo que yo hice, es algo moralmente bueno. Y las tres cosas que se requieren son estas tres, acá dice acá, el objeto elegido, la intención y las circunstancias. Esto yo lo voy a simplificar mucho, ¿no? Todo, pero así dicho, muy en sencillo, muy en simple, el objeto elegido es la acción en sí misma. ¿Sí? La acción, o sea, yo robo una manzana, yo mato a esta persona, yo digo esta mentira. Es la acción en sí misma, ¿no? El robo, la mentira, el homicidio. O al contrario, puede ser algo bueno, ¿no? O sea, la acción en sí misma, ¿no? Esta obra de caridad que yo hago, esta oración que hago, este servicio que presto, ¿no? Eso es el objeto elegido, la acción en sí misma, ¿no? Luego, segunda fuente de moralidad, la intención. Es el fin por el que se lleva a cabo la acción. O sea, ¿qué busco yo? ¿Qué busco cuando realizo esto, no? O sea, por ejemplo, ¿no? Ya, yo robo. ¿Qué busco? Causarle un daño a esta persona. Ayudar a los pobres con lo que robo. Saciar mi hambre. Comprarme un auto nuevo. O sea, la intención, ¿no? ¿Qué es lo que pretendo, no? Y las circunstancias es como el marco que acompaña el acto, ¿no? O sea, el dónde lo hago, quién lo hace. O sea, por ejemplo, ¿no? Es distinto, o sea, vamos a verlo, el robo, pero es distinto que si quien roba es el presidente de la República o un mendigo. Creo yo, ¿no? El quién, ¿no? El dónde se hace. Haciendo con el ejemplo de robo, hay lugares donde puede ser, creo yo, si robamos en un lugar sagrado, una iglesia, puede ser más grave. El cómo se hace, con premeditación, por ejemplo, o simplemente por la pasión del instante, ¿no es cierto? Son distintas circunstancias, ¿no? El quién, cómo, dónde, cuándo, en fin, ¿no? Entonces, para que una acción humana, un acto, cualquiera que sea calificable de moralmente bueno, tienen que darse, lo vamos a ver ahora con más detalle, pero conjuntamente estas tres cosas. O sea, el objeto elegido tiene que ser bueno, la acción en sí misma, tiene que ser buena la intención y tienen que ser buenas las circunstancias. Aquí, sigamos. Esto está todo tomado el compendio del catecismo. Ustedes saben que existe el catecismo de la Iglesia, libro grande, un libro grueso, ¿no?
que es una exposición sistemática de toda la fe católica, y también existe un compendio que también fue sacado por el Vaticano, más resumido, ¿no? En base a preguntas y respuestas. Bueno, acá para sintetizarlo yo lo saqué del compendio, ¿no? Porque esto no. Entonces, acá dice bueno, lo primero lo que acabo de decir, ¿no? El acto es moralmente bueno cuando supone al mismo tiempo la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. Insisto yo con el al mismo tiempo. O sea, no es que tiene que darse conjuntamente los tres. O sea, basta que falle una para que ya la acción cayó, ¿no? Tienen que darse conjuntamente las tres cosas, ¿no? Dice, el objeto elegido puede por sí solo viciar una acción aunque la intención sea buena. O sea, hay actos que en sí mismo siempre, en todas circunstancias, van a ser contrarios al orden moral. O sea, siempre van a ser un mal moral, ¿no? Independientemente de las intenciones que yo tenga. Yo puedo tener la mejor intención del mundo, pero hay cosas que no se pueden hacer. No es lícito hacer el mal para conseguir un bien. Dicho de otra manera, ¿cómo se dice clásicamente eso? El fin no justifica los medios, ¿no? ¿Quién decía lo contrario? Maquiavelo, ¿no? Ahí viene una persona maquiavélica. Es una persona, en el fondo, que para conseguir sus objetivos no trepida ante nada, ¿no? Entonces, el fin no justifica. Bueno, eso hoy día no está para nada claro, ¿eh? O sea, alguien para obtener una beca miente descaradamente, falsea información, oculta información. El fin no justifica los medios. Bueno, un político para ganar votos, ¿no? Y bueno, podríamos colocar tantos ejemplos, ¿no? O sea, hay gente que cree, o sea, porque claro, hoy día una cultura que exalta lo subjetivo, ¿no? Entonces, mucha gente cree que basta con que yo tenga buenas intenciones, con que tenga una buena intención. Hay un dicho por ahí que dice: el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces, no, o sea, no basta, bueno, sin duda que hay que tener una buena intención, pero no basta. O sea, el acto en sí mismo tiene que ser bueno. No se puede hacer el mal para obtener un bien. Y dice también acá, un fin malo puede corromper la acción aunque su objeto sea en sí mismo bueno. A ver, ¿alguien se le puede dar un ejemplo de esto? O sea, que una acción que en sí misma sea buena, pero que un fin malo la podría corromper. Por ejemplo, querer tener un buen promedio en la universidad o en el curso que estoy haciendo, pero en vez de que sea como para yo demostrar mis capacidades o sacarme el jugo estudiando, a lo mejor es para vanagloria mía. Claro, ahí Por sí, suerte. sí. O sea, la vanagloria es el ejemplo que es uno de los ejemplos clásicos que se da. O sea, cuando tú dices el tema del estudio, una obra de caridad, pero que lo hago por vanagloria, en fondo para ostentar, para que me hablen bien de mí, para que santo sea el Padre, que santo esta persona. O sea, en fondo, si yo lo hago por vanidad, en el fondo ya esa mala intención vicia esa obra buena, que esa obra que en sí misma es buena, ¿no? Todos los días en las redes. En las redes hay buenos samaritanos de redes, un montón. ¿Ah, sí? Sí, salen entregando por ejemplo, una donación y lo publican y se hace toda la publicidad, la parafernalia de todo lo que demás. Sí. Pero ¿qué pasa cuando una persona hace el bien, pero no quiere ser reconocida, pero aún así la gente dice, no, usted es bueno, y lo... Ya, eso es otra cosa, ya no depende de uno. ¿Sí? Uno tiene que hacer las cosas ante Dios, ¿no? Bueno, si me ven o no me ven, eso es secundario, ¿no? Pero no buscar que me vean. Ahora, si me ven, bueno,
Bien. Que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha. Claro, claro. Pero claro, a veces es imposible que no te vean también. O sea, y está bien, la hora es buena. Si yo no buscaba eso, o sea, si yo no buscaba que me vieran, bueno, pues a veces es imposible que a uno no lo vea, ¿no? Sobre todo a veces, mientras personajes que están más expuestos, es más fácil que... Pero en fondo, mientras no lo hagan por la gloria, está bien. Ahora, a menudo pasa que las intenciones están mezcladas. O sea, que uno, volviendo al ejemplo de una obra buena, a lo mejor, imagínense ya, yo hago una obra buena porque en realidad me da lástima a esta persona, yo quiero ayudarla, pobre que está sufriendo, pero a la vez soy vanidoso y aprovecho de publicitarlo y que me aplaudan, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Hay dos intenciones, ¿no? Hay dos, o sea, a menudo las cosas humanas, las intenciones están mezcladas, o sea, hay que reconocer que no siempre son 100% puras. Bueno, ahí, claro, ahí, bueno, para calificar moralmente a lo que hizo la persona, habría que ver cuál fue la intención prevalente, ¿no? O sea, si la persona lo hizo por ayudar a este necesitado, pero además era un poco vanidoso y aprovechó de inflarse un poco, bueno, podría, o sea, perdió un poco el mérito del acto, pero igual tuvo una intención buena de ayudar. Pero si lo hace solamente por propaganda o principalmente por propaganda, ahí ya queda viciada la acción, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que ver cuál es la intención prevalente, ¿no? Después dice, asimismo, un fin bueno no hace buena una acción que de suyo sea en sí misma mala, porque el fin no justifica los medios. O sea, ya lo dijimos eso, ¿no? Eso tenemos que grabarlo a fuego, o sea, el fin no justifica los medios. No puedo mentir para obtener beneficios. No puedo robar por mucho que sea para ayudar a los pobres. No puedo robar. O sea, el fin no justifica los medios, ¿no? Y finalmente dice, las circunstancias pueden atenuar o incrementar la responsabilidad de quien actúa, pero no puede modificar la calidad moral de los actos mismos, porque no convierten nunca en buena una acción mala en sí misma. Claro, o sea, las circunstancias no cambian el valor moral del acto. Pueden agravar o disminuir responsabilidades, ¿no? O sea, pueden hacer más reprochable o menos reprochable, o más encomiable o menos encomiable, ¿no? O sea, imaginemos que un ejemplo que me tocó ver a mí alguna vez, ¿no? Me tocó en una otra pastora cuando yo estuve, una persona muy pobre, muy, o sea, necesitada de verdad, incluso para terminar el mes, ¿no? Y que en el fondo que le rechazó un aporte económico a un familiar cercano porque sabía que ese aporte venía de mala manera. Esa circunstancia, ser ella muy pobre, hace mucho más buena el acto que hizo, ¿no? Como ese rechazo, ¿no? O sea, mucho más heroico, ¿no? O sea, ahí aumentó la circunstancia de su pobreza material, hizo mucho más meritorio esa acción buena que hizo, ¿no? Entonces, repito, otro ejemplo, ¿no? Ya, robar. Robe un mendigo o robe el presidente de la República, el robo igual. Pero sin duda que la responsabilidad es mucho mayor a que lo haga el presidente de la República, a que lo haga el mendigo, ¿no? Entonces las circunstancias no cambian la moralidad del acto, pero sí aumentan, disminuyen mérito o responsabilidad negativa, ¿no? Entonces, estas son las tres fuentes de la moralidad del acto humano. ¿Habían escuchado hablar de esto, no? ¿Alguno por ahí? Bueno, acá un abogado supone que sabe estas cosas, ¿no? Porque, No se supone que se sabe, pues no. al menos alguna vez lo estudio. Alguna vez lo debe haber estudiado. Pero
se ha demostrado que 17 abogados no se leyeron la Constitución política de Así que, bueno, así que eso, ¿no? Las tres fuentes. Ahora, de estas tres fuentes, ¿cuál es la principal? El objeto, es la principal, ¿no es cierto? En ese orden debería. O sea, hay que partir siempre del objeto. O sea, claro, o sea, justamente hay actos intrínsecamente malos, o sea, que siempre, en todas circunstancias, cualesquiera que sean las intenciones, van a ser contrarios al orden moral, van a ser un mal moral. A lo más, intenciones o circunstancias podrán disminuir la responsabilidad, ¿no? Podrán atenuarla, es verdad, ¿no? Pero el acto sigue siendo un mal. Sigue siendo un mal, ¿no? Entonces esto es muy importante tenerlo claro. O sea, hay que partir por ver el acto en sí mismo, ¿no? Luego veremos, sin duda, las intenciones, las circunstancias, ¿no? Pero no partir al revés. Bueno, con esto me quedan 4 minutos. Con esto, podríamos decir, terminamos de sentar las bases, ¿no? Y ahora vamos a entrar ya, bueno, voy a anunciarlo más, pero lo vamos a ver el miércoles, vamos a entrar ya, ahora sí que de lleno a uno de los temas que era quizá el tema principal del curso, no sé si el principal, pero uno de los temas que además lo vamos a tener, que va a ser el tema del aborto. A ver, anunciémoslo. Entonces, a ver, por ustedes se dan cuenta, los grandes dilemas éticos se dan hoy día principalmente en el inicio de la vida y en el término de la misma, ¿no? Ahora, el valor de la vida humana abarca todo el arco de la vida. O sea, de alguna manera, por ejemplo, promover condiciones más dignas de vida en todos los ámbitos es también promover la vida. O sea, en ese sentido, ser pro vida significa, en el fondo, también promover la dignidad de la vida humana en todo el arco vital. Entonces, por ejemplo, preocuparse que ojalá la gente le salga la miseria, es también ser pro vida, ¿no? O sea, eso es importante tenerlo claro. O sea, no es solamente pro vida el que está contra el aborto y contra la eutanasia. Es también quien promueve la dignidad de la vida humana en todo el arco vital. Entonces, estos son, pero sin duda que los problemas más, porque en el fondo, a ver, yo creo, o sea, en el fondo, todo el mundo, en teoría al menos está de acuerdo de que es malo que haya miseria en el mundo. Otra cosa es pues la práctica que hacemos contra eso, ¿no es cierto? Ahí es otra cosa, ¿no? Pero en cambio, en estos temas, al inicio y al final de la vida, ahí sí no todo el mundo está de acuerdo. Ahí sí hay controversias grandes, graves en nuestra cultura. Entonces, bueno, vamos a partir ya el miércoles con algunas cuestiones éticas relacionadas con el inicio de la vida. Y hay que partir, en el fondo, de marcar el punto de inicio de la vida humana. Y, bueno, el punto vida, acá voy a anunciar algo que voy a desarrollar después, ¿no? O sea, vamos a afirmar, y en esto en realidad no hay mucha controversia, que el inicio de la vida humana es el momento de la concepción. Ahora, hay sí controversia en si a partir de la concepción esa vida humana goza el carácter personal. Eso sí es más discutido, pero en realidad nadie serio podría discutir, digo nadie serio, o sea, gente que no ha estudiado puede decir cualquier cosa, ¿no? Pero nadie serio hoy día discute que la vida humana comience en el momento de la concepción. Sí, muchos discuten que esa vida goce la dignidad de persona, ¿no? Pero hasta aquí nomás, lo vemos esto el próximo miércoles. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.